Ay, mamá, de verdad que a veces eres una carga inútil. La frase flotó en el aire de la sala, cortando de tajo las risas y el murmullo de los amigos de Jimena. Se hizo un silencio denso, pesado, de esos que duelen en los oídos. Yo seguía con el pequeño control remoto del nuevo sistema de sonido en mi mano, un objeto de plástico negro y liso que se sentía ajeno, complicado. No entendía sus símbolos, sus luces parpadeantes. Solo quería poner la música que a mi difunto esposo, que en paz descanse, tanto le gustaba. La voz de mi nuera, en cambio, fue clara y filosa, diseñada para herir y para reafirmar su lugar frente a sus amistades de Polanco, esas personas de sonrisas ensayadas y miradas rápidas que juzgaban mi rebozo y mis manos de mujer de pueblo. El comentario no fue un susurro, fue una declaración pública, un veredicto sobre mi valor en su mundo. Mi reacción, por fuera, fue nula. No levanté la vista de inmediato. Mi cuerpo entero se concentró en el acto de dejar el control sobre la mesita de cristal con una suavidad que no sentía por dentro. Mis dedos, que habían amasado tortillas para alimentar a mi hijo y contado los pesos de nuestro primer negocio en Puebla, ahora parecían torpes y viejos. Levanté mi vaso de agua de Jamaica, el cristal frío contra la piel de mis manos, y tomé un sorbo lento, pausado. Sentí las miradas de todos sobre mí, algunas con lástima, otras con una curiosidad morbosa. Javier, mi hijo, el hombre que crié para que fuera justo y valiente, desvió la cara, fingiendo un interés repentino en la etiqueta de una botella de vino. En ese silencio, mi calma era un grito mudo, un escudo frágil contra la humillación que me quemaba las mejillas. Por dentro, las palabras de Jimena se habían instalado en mi pecho como una piedra helada. No era un dolor agudo, sino una presión sorda y constante que me dificultaba la respiración. Una carga inútil. ¿Era eso en lo que me había convertido? Reviví en un instante los años de trabajo, hombro con mi esposo, levantando el negocio que pagó la educación de Javier, la misma que le permitió conseguir el trabajo que ahora financiaba este apartamento lujoso y los caprichos de su esposa. Recordé las noches en vela cuando él era un niño enfermo, el olor del primer coche que le compramos, un bocho de segunda mano que para él fue un palacio. Todo ese sacrificio, todo ese amor, se reducía ahora a esa frase lapidaria, dicha con la misma ligereza con la que se pide otro canapé. Observé a mi hijo, mi Javier. Su cobardía era la segunda herida, quizá la más profunda. Su silencio era un acto de complicidad, un permiso tácito para que su esposa me despojara de mi dignidad. Él, que de niño me defendía de cualquier ofensa, ahora se escondía detrás de una copa, permitiendo que me pisotearan en su propia casa. Vi en su postura encorvada la sombra del hombre que pudo ser y la triste realidad del hombre en que se había convertido. Un accesorio más en la vida de apariencias de Jimena. Su falta de acción me confirmó que en esa casa ya no tenía un hijo, solo al marido de mi nuera. La soledad se me antojó como un manto pesado, una certeza que se instalaba en mis huesos y enfriaba mi sangre. Con una dignidad que no sabía de dónde saqué, me levanté del sillón. Mis movimientos eran lentos, medidos. «Con su permiso», dije en voz baja a la concurrencia, sin dirigirme a nadie en particular. «Estoy un poco cansada. Iré a recostarme». No esperé respuesta. Caminé hacia mi cuarto, sintiendo el peso de sus miradas en mi espalda. Al cerrar la puerta, el sonido de las risas que se reanudaban, forzadas al principio y luego más naturales, fue como tierra cayendo sobre un ataúd. No lloré. Las lágrimas se habían secado para dar paso a una claridad fría y terrible. La humillación no había sido un accidente, sino el punto final de una larga cadena de desprecios. Y en el silencio de mi habitación, mientras escuchaba la fiesta de mi exclusión, algo dentro de mí, una brasa que creía extinta, comenzó a arder. La noche se hizo más profunda y la casa cayó en un silencio que zumbaba. Las luces de la Ciudad de México se extendían más allá de mi ventana, como un mar de diamantes rotos, un espectáculo de una belleza impersonal y fría que no me ofrecía ningún consuelo. Me senté en la pequeña butaca de mi habitación,
la única pieza que traje de mi casa en Puebla, y contemplé esa inmensidad. Cada luz titilante parecía una vida, una historia, un mundo ajeno al mío. Aquí, en este departamento de lujo por el que pagué sin que nadie me lo agradeciera, me sentía más sola que nunca. El eco de la voz de Jimena rebotaba en las paredes de mi mente. Cada palabra, carga, inútil, despojándome de mi historia, de mi identidad, hasta convertirme en un simple objeto molesto en un rincón de su vida perfecta. La palabra inútil era la que más me dolía. Me transportó a los días en que mis manos no paraban. Recordé el peso de los costales de maíz que cargaba junto a Ricardo cuando recién empezamos. Recordé mis dedos, ágiles y rápidos, cosiendo los uniformes escolares de Javier la noche antes de que iniciaran las clases, porque no alcanzaba para comprar nuevos. Mis manos habían cocinado, limpiado, construido, consolado. Habían firmado los documentos que le dieron a mi hijo el capital para empezar su propia carrera. Esas mismas manos, ahora manchadas por la edad, eran vistas como torpes e incapaces de manejar un simple aparato electrónico. La ironía era tan amarga que me revolvía el estómago. Mi utilidad no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma, y como ya no era algo que ellos pudieran explotar directamente, se había vuelto invisible a sus ojos. Pensé en las caras de sus amigos, en esa élite de Polanco. Vi en sus miradas una mezcla de compasión y alivio. Compasión por la viejita humillada y alivio por no ser ellos los que tenían que lidiar con un familiar así. Entendí que para Jimena, yo era una mancha en su currículum social, un recordatorio viviente de un origen que ella se esforzaba por enterrar bajo capas de ropa de diseñador y conversaciones sobre viajes a Europa. Querían la herencia de mis manos trabajadoras, pero se avergonzaban de las manos mismas. Deseaban los frutos del árbol, pero les daba vergüenza que sus invitados vieran las raíces humildes de las que provenía, raíces que, a sus ojos, eran sucias y comunes, indignas de su jardín de apariencias. Y Javier, mi Javier, la procesión de mis decepciones pasaba lenta frente a mis ojos. No era solo su silencio de esta noche. Recordé la vez que Jimena se quejó del olor de mi guisado, diciendo que apestaba la casa a fonda, y Javier simplemente abrió las ventanas sin decir una palabra. O la vez que me corrigió en público por usar una expresión de mi pueblo, diciéndome con una sonrisa tensa: «Mamá, ya no estamos en Puebla. Aquí se habla diferente». Cada uno de esos pequeños actos de traición había sido un ladrillo en el muro que ahora nos separaba. Esta noche no fue más que la última piedra, la que finalmente me dejó encerrada afuera, en el frío de la indiferencia de mi propio hijo. Un recuerdo nítido vino a mí, de hace más de 40 años. Yo, de pie frente al comal, con el olor a masa y café llenando nuestra pequeña cocina en Puebla. Javier era un niño pequeño, con las rodillas raspadas, y me miraba con una admiración que era mi sol. «Cuando sea grande, mamá, te voy a comprar una casa gigante para que no tengas que trabajar nunca más», me dijo. Esa promesa infantil, tan pura y llena de amor, resonaba ahora con una crueldad insoportable. Él no entendía que mi trabajo no era una condena, sino mi propósito. Él no entendía que el amor no se mide en metros cuadrados de una casa gigante, sino en el respeto que se profesa cada día, en los gestos pequeños, en la defensa de la dignidad de quien te dio la vida. Reviví el día que vendí el juego de aretes y el collar de filigrana de oro que me heredó mi madre. Fue un secreto entre Ricardo y yo. El dinero era para pagarle a Javier un curso de especialización en el extranjero, una oportunidad que le abriría todas las puertas. Recuerdo el dolor sordo de entregar esas joyas, el último vínculo físico con mi mamá, y la certeza de que estaba haciendo lo correcto por mi hijo. Ese oro, ese sacrificio, se había transformado en los zapatos caros que Jimena usaba para pisotearme, en el vino costoso con el que Javier brindaba, mientras yo me sentía morir de vergüenza en su sala. La vida tenía una forma muy retorcida de cobrar las deudas, del corazón, y yo sentía que había pagado con un interés demasiado alto. La voz de mi Ricardo,
mi viejo, llegó clara a mi mente, como si estuviera sentado a mi lado. Elena, la dignidad es lo único que uno no puede permitir que le quiten. El dinero va y viene, las casas se caen, pero un hombre o una mujer sin dignidad no es nada. Él era un hombre práctico, un comerciante astuto, pero su mayor enseñanza siempre fue sobre el valor propio. Me enseñó a leer un contrato, a desconfiar de las palabras bonitas y a buscar siempre la seguridad en los hechos, en el papel firmado. Nunca entregues el poder de tus bienes hasta que estés segura, mi amor. La familia es la familia, pero los negocios son los negocios. Qué sabias eran sus palabras, qué proféticas. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad de mis pensamientos, lo recordé. El coche, el lujoso auto alemán que le regalé a Jimena en su cumpleaños. Fue un intento desesperado por comprar su afecto, por ganarme un lugar en su vida. Recuerdo su alegría exagerada, sus besos al aire y cómo corrió a llamar a sus amigas para presumir. Pero yo, siguiendo el consejo eterno de Ricardo, había sentido una punzada de desconfianza en ese momento. Una voz interior me dijo que fuera prudente, que no me precipitara. El coche era un regalo, sí, pero un regalo que, legalmente, nunca había dejado de ser mío. La factura original, el seguro, la tenencia, todo estaba a mi nombre. Elena Martínez, viuda de Vargas. La revelación no me trajo venganza, sino una extraña y poderosa calma. Era como si una neblina espesa se disipara de mi mente, dejándome ver el camino con una claridad absoluta. No se trataba de castigarlos, se trataba de honrarme a mí misma y a la memoria de mi esposo. Se trataba de reclamar el respeto que se me había negado de la manera más cruel. No necesitaba gritar, ni insultar, ni rebajarme a su nivel. Mis acciones hablarían por mí, con la fuerza silenciosa de la verdad y la ley. El poder que ellos creían tener, el poder del dinero que yo les proporcionaba, era una ilusión que estaban a punto de ver desvanecerse. En ese instante, en la soledad de mi cuarto, tomé una decisión. La carga inútil les iba a enseñar una lección sobre el verdadero significado de la dependencia. La mujer que consideraban un estorbo anticuado se iba a mover con la precisión y la inteligencia que siempre tuvo, pero que había mantenido dormida por amor, por paciencia, por la vana esperanza de que algún día la valorarían. La llama de la dignidad, esa que casi habían logrado extinguir con sus soplos de desprecio, se reavivó dentro de mí, no como un incendio furioso, sino como una flama constante, serena y potente, que iluminaba cada rincón de mi ser y me mostraba exactamente lo que tenía que hacer. De repente, el peso en mi pecho comenzó a aligerarse. La piedra no desapareció, pero se transformó en algo diferente, en los cimientos de mi nueva vida. Una vida donde mi paz no sería negociable. Una vida donde el silencio no sería sinónimo de sumisión, sino de fuerza. Me di cuenta de que al intentar preservar una relación familiar que ya estaba rota, me había estado rompiendo a mí misma en pedazos, y ya no estaba dispuesta a pagar ese precio. El amor no debe doler así. El amor no humilla, no desprecia, no te hace sentir como una carga. Lo que ellos sentían por mí, o más bien, lo que no sentían, no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad, a partir de ahora, era conmigo misma. Me acerqué al pequeño buró junto a mi cama y abrí el cajón. Allí, debajo de mi rosario y unas cartas viejas de Ricardo, estaba la carpeta de plástico con todos los documentos importantes. La saqué y la puse sobre mis rodillas. Al ver mi nombre impreso en la factura del vehículo, sentí una oleada de poder. No era el poder de humillar a otros, sino el poder de controlar mi propio destino, de proteger lo que era mío por derecho y por trabajo. Era la herramienta de mi liberación, el instrumento con el que recuperaría mi independencia y mi voz, sin necesidad de levantarla ni un solo decibel. Comencé a planear los pasos del día siguiente con una mente fría y metódica, como mi esposo me enseñó a hacer los inventarios en la tienda. Primero la llamada a primera hora, luego asegurar los documentos,
Después, encontrar un lugar seguro. Cada paso se delineaba en mi mente con una lógica impecable. No había ira en mi corazón, solo una determinación de acero. Ya no era la madre herida ni la suegra. Invisible. Era Elena Martínez, una mujer a punto de reclamar su vida. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que volvía a ser dueña de mi propio futuro. Miré la foto de mi boda en la pared, Ricardo y yo, tan jóvenes y llenos de sueños. Le sonreí. «Vas a ver, viejo», le susurré al retrato. «Voy a hacer algo de lo que estarías orgulloso. Voy a cuidar de tu Elena, como siempre me pediste». Sentí su aprobación en el silencio de la habitación. Una bendición que me dio la fuerza final que necesitaba. El amor que compartimos no merecía ser manchado por la ingratitud de la generación que criamos. Su legado era de trabajo, honestidad y, sobre todo, dignidad. Y yo iba a honrar ese legado. El amor por mi hijo se sentía ahora como el dolor de un miembro fantasma. Sabía que estaba ahí, pero era un amor por el recuerdo de un niño, no por el hombre que ahora ocupaba su lugar. Entendí que no podía obligarlo a respetarme, pero sí podía obligarlo a reconocer mi autonomía. No podía enseñarle a ser un buen hijo, pero podía enseñarle que su madre no era una mujer débil ni tonta. A veces, las lecciones más importantes son las más duras, y aunque me doliera ser yo quien se la diera, era necesario. Era un acto de amor propio, y quizás el último acto de amor maternal hacia él, enseñarle el valor de las consecuencias. No sentía ni una pizca de nerviosismo, solo una paz profunda, la paz que precede a la acción correcta. El miedo y la tristeza que me habían atenazado durante meses se habían disuelto. Sabía que el camino que estaba a punto de tomar sería solitario, pero prefería 1000 veces una soledad digna a una compañía humillante. La ciudad seguía brillando afuera, pero ya no me sentía ajena a ella. Ahora la veía como un campo de posibilidades, un lugar donde podía empezar de nuevo, a mi manera, bajo mis propias reglas. Mañana sería un día diferente. Mañana, la carga inútil se levantaría y caminaría por su propio pie. Me acosté en la cama y, por primera vez en años, repasé en las ofensas del día y me ahogué en la angustia del mañana. Cerré los ojos y el sueño vino a mí de inmediato. Un sueño profundo y sin sobresaltos. Era el sueño de una mujer que ha encontrado su propósito, que ha recuperado su centro. El sueño de alguien que sabe que al amanecer, el orden del universo, o al menos de su pequeño universo, sería restaurado. La calma antes de la tormenta, pero la tormenta no estaría dentro de mí, sino fuera, en el mundo de apariencias de aquellos que habían olvidado quién era yo en realidad. Finalmente el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos grises y rosados. Abrí los ojos sintiéndome descansada, renovada. El aire de la mañana se sentía fresco y limpio. Me levanté sin prisa, con la misma rutina de siempre, pero con un espíritu completamente nuevo. Mientras el agua para el café se calentaba, miré mis manos. Ya no las veía viejas ni torpes. Las veía como lo que eran, las manos de una sobreviviente, las manos de una constructora, las manos que habían dado todo, y que ahora, finalmente, iban a tomar algo para sí mismas. Iban a tomar de vuelta las llaves, no solo de un coche, sino de mi propia vida. El plan estaba en marcha. La mañana siguiente se desperezó con la misma rutina de siempre, pero el aire en el departamento se sentía diferente, cargado de una electricidad que solo yo podía percibir. Mientras Javier y Jimena dormían en su mundo de sábanas de seda, yo ya estaba en la cocina, con mi café de grano de Veracruz, el que a ella le parecía de pueblo. Sobre la mesa, junto a mi taza humeante, reposaba la carpeta de plástico. La abrí y saqué la copia de la llave del auto. Su peso en mi palma se sentía significativo. Un ancla de metal que representaba el control que estaba a punto de recuperar. Cada documento, cada firma con mi nombre, era un ladrillo en el muro de mi independencia. Un muro que ellos habían ignorado por completo, creyéndome un jardín abierto para su disfrute y capricho. Con una calma que me sorprendió a mí misma, busqué en el directorio el número de un servicio de grúas que operara las 24 horas.
Marqué los dígitos con firmeza. Cuando un hombre de voz somnolienta contestó, mi tono fue claro y directo, sin un atisbo de duda. Buenos días, mi nombre es Elena Martínez. Solicito un servicio para trasladar un vehículo de mi propiedad. Se encuentra en un garaje subterráneo en Polanco. Le di la dirección y las especificaciones. No hubo preguntas, solo una confirmación y un tiempo estimado de minutos. Llegada. Al colgar, reflexioné sobre cuántas veces mi voz se había encogido en esa casa, cuántas veces había optado por el silencio para no molestar. Esa mañana, mi voz había sonado como la de antes, como la de la mujer que negociaba con proveedores y dirigía empleados. Estaba de vuelta. Mientras esperaba, me asomé por la ventana. La ciudad despertaba, indiferente a mi pequeña revolución personal. Pensé en el concepto de la propiedad, algo que mi esposo Ricardo me había inculcado. Él decía que ser dueño no solo te daba derechos, sino también responsabilidades. Ximena creía que el coche era suyo porque lo conducía, porque lo presumía, porque recibía las miradas de envidia de sus amigas, pero nunca se preocupó por el pago del seguro, ni por el mantenimiento, ni por la tenencia. Disfrutaba del privilegio sin asumir la carga. Y de la misma manera me trataban a mí. Disfrutaban de mi casa, de mi dinero, de mis cuidados, pero me consideraban una carga. La ironía era tan perfecta que casi resultaba poética. Justo en ese momento Ximena apareció en la cocina, envuelta en una bata de seda que costó más que mi despensa de un mes. Bostezó sin taparse la boca y se sirvió un vaso de agua. «Ay, mamá, ¿otra vez te levantaste al alba? Haces mucho ruido», dijo, con esa queja perpetua en su voz. Ni siquiera me dio los buenos días. Fue una pequeña flecha de desdén, una más en un carcaj casi lleno. En otro tiempo me habría disculpado, pero esa mañana simplemente la miré por encima de mí y le respondí con una serenidad glacial. «La costumbre, mija. A esta hora ya habríamos abierto el negocio en Puebla». Mi respuesta la descolocó por un segundo. No estaba acostumbrada a que le recordara mi pasado, nuestro pasado. Se encogió de hombros y se fue, ajena a todo. El discreto zumbido del motor de la grúa en la calle fue mi señal. Salí a recibir al operador, un muchacho joven con las manos manchadas de grasa que me miró con curiosidad. Le mostré la factura original y mi identificación. «El vehículo es mío. Aquí están los papeles. Necesito que lo lleve a esta dirección», le dije, entregándole un papel con la ubicación de una pensión que había alquilado el día anterior por teléfono. Mi seguridad era tal que el muchacho ni pestañeó. Asintió. «Profesional. Como usted ordene, señora». Sentí un orgullo silencioso. No era una anciana desvalida. Era la clienta, la jefa, la propietaria. Estaba dando las órdenes. Lo guié hasta el garaje subterráneo. Ahí estaba, bajo la luz blanca y fría, el coche de lujo. Brillaba como un monumento a la vanidad, un ídolo pagano al que mi nuera rendía culto. Mientras el operador maniobraba para engancharlo, yo no sentí ni una pizca de rencor, solo una profunda tristeza por lo que representaba, un regalo nacido del amor que había sido recibido como un tributo merecido. Recordé que ser madre implicaba saber cuándo dar y, más importante aún, cuándo dejar de hacerlo. A veces, para que un hijo crezca, hay que quitarle las muletas que le hemos proporcionado, sobre todo si las está usando para golpearnos. El amor no podía ser un cheque en blanco para la falta de respeto. El ruido metálico del gancho al asegurarse al chasis resonó en el silencio del garaje. Las llantas del auto, esas que habían recorrido las calles más exclusivas de la ciudad, se arrastraron por el concreto con un chirrido lastimero. Era el sonido de un capítulo que se cerraba de forma definitiva. En ese momento, vi a Javier bajar por la rampa, vestido con su ropa deportiva y con los audífonos puestos, sumergido en su propio mundo. Vio la grúa, me vio a mí, y simplemente levantó la mano en un saludo distraído, asumiendo, supongo, que era un problema de algún vecino. Pasó a mi lado sin detenerse, sin preguntar, completamente ajeno a que el símbolo del estatus de su esposa estaba siendo legalmente embargado por su inútil
Madre. Una vez que el coche estuvo asegurado en la plataforma, le pagué al operador con el dinero que había sacado del banco el día anterior. Guardé el recibo con cuidado en mi bolso. Observé cómo la grúa subía lentamente la rampa y desaparecía en el tráfico de la mañana. Me quedé un momento mirando el espacio vacío. No se sentía como una pérdida, sino como una liberación. Era como si hubieran extirpado un tumor de la casa, un tumor de arrogancia y materialismo. Ese hueco en el garaje representaba un nuevo comienzo, un lienzo en blanco. La casa, de repente, se sentía más grande, más llena de aire, más mía que nunca. Volví inmediatamente al departamento. Decidí caminar. Tomé un pesero que me llevó hasta Coyoacán, mi rincón favorito de la ciudad. Me senté en una banca del jardín centenario a ver a las palomas y a la gente pasar. Hacía meses que no me sentía tan en paz, tan dueña de mi tiempo. Saqué una pequeña libreta y empecé a hacer cuentas, a escribir ideas. Miré los anuncios de «Se renta» en los periódicos locales que compré en un kiosco. La idea de un pequeño departamento con un balcón para mis geranios, un lugar donde el silencio fuera una elección y no una imposición, se sentía como un sueño alcanzable, real. Comprendí en esa banca que la verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas bancarias que Ricardo y yo construimos. Estuvo siempre en la autonomía, en la capacidad de decidir tu propio rumbo. Ellos, con su obsesión por las marcas y las apariencias, eran los verdaderos pobres. Eran esclavos de la opinión de los demás, prisioneros en una jaula de oro que, irónicamente, yo había financiado. Yo, con mi ropa sencilla y mi café de siempre, sentada en un parque público, era infinitamente más libre y más rica que ellos. Habían confundido el precio de las cosas con el valor de la vida. Al volver a casa por la tarde, la encontré sumida en su normalidad ajena. Jimena hablaba por teléfono a carcajadas, planeando una salida con sus amigas para esa noche. «Sí, paso por ti en la camioneta. Nomás deja que se desocupe el chofer. O sea, Javier», bromeó. Escucharla hablar del coche en 1900, tiempo presente, como si siguiera abajo, esperándola, me produjo una sensación de poder sereno. Yo era la única que conocía la verdad, la única que sabía que sus planes estaban construidos sobre un piso que ya no existía. Era como ver a un actor ensayar una obra que ya ha sido cancelada. Javier llegó del trabajo. Se aflojó la corbata y se quejó del tráfico. Me preguntó qué había de cenar. Me dio un beso distraído en la frente, un gesto automático y vacío de afecto. Su ceguera era asombrosa. Vivían en una realidad paralela, una burbuja de privilegio que estaban a punto de ver estallar. No se daban cuenta de que el mundo que daban por sentado dependía enteramente de una persona a la que habían decidido ignorar y menospreciar. Su desdén habitual, su completa falta de curiosidad por mi día o mi bienestar, era el último empujón que necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. Esa noche les serví la cena como cualquier otra. Sopa de fideo y bistec encebollado. Comieron mientras miraban sus teléfonos, intercambiando comentarios triviales sobre gente que yo no conocía. Yo comí en silencio, observándolos. No me sentía como una víctima, sino como una antropóloga estudiando una tribu extraña y autodestructiva. Mi calma exterior era una fortaleza inexpugnable. El plan se había ejecutado a la perfección en su primera fase. La pieza clave había sido retirada del tablero de juego, sin que ellos siquiera notaran que la partida había comenzado. Antes de irme a dormir, pasé por el garaje una vez más. La penumbra del espacio vacío tenía una cualidad casi sagrada. Era el fin de una era. La era de Elena la sumisa, la complaciente, la invisible. Mañana, cuando la realidad los golpeara con la fuerza de un portazo, empezaría una nueva era. La era de Elena Martínez, la dueña de su vida. No sabía qué me depararía el futuro, si habría reconciliación o una ruptura definitiva. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Sentía una serenidad profunda, la certeza de que, pasara lo que pasara, yo estaría bien. Esa noche, el sueño fue ligero, no por ansiedad, sino por una especie de emoción contenida,
como la que sentía de niña la víspera del Día de Reyes. Sabía que la mañana traería consigo una revelación, un momento de verdad ineludible. Me imaginaba la cara de Jimena, su incredulidad transformándose en pánico y luego en furia. No me regocijaba en su futura angustia, pero entendía su necesidad. A veces, las personas solo pueden ver la luz después de estar en la más completa oscuridad. Y yo, sin quererlo, estaba a punto de apagarles el interruptor. Pensé en mi propia maternidad, en las miles de decisiones que había tomado por el bienestar de Javier. Siempre lo había protegido de las consecuencias, le había allanado el camino, le había resuelto los problemas. Quizá ese había sido mi mayor error. Al protegerlo de la vida, le había impedido convertirse en un hombre de verdad. Mi acto de retirar el coche no era solo para salvarme a mí, sino un último y desesperado intento de enseñarle algo, de obligarlo a él y a su esposa a enfrentar el mundo sin la red de seguridad de mi fortuna. El silencio de la casa era mi cómplice. Cada tic-tac del reloj en la sala parecía marcar la cuenta regresiva hacia el momento de la confrontación. Me sentía como una estratega que ha colocado sus piezas y ahora solo espera el movimiento del adversario. La diferencia era que ellos ni siquiera sabían que estaban jugando. Su arrogancia era su mayor debilidad, y mi silencio, el que tanto habían despreciado, se había convertido en mi arma más poderosa. Mañana no habría gritos ni reproches de mi parte, solo la fría y contundente presentación de los hechos. Al cerrar los ojos, mi última reflexión fue sobre el respeto. No es algo que se pueda exigir, y ciertamente no se puede comprar con regalos caros. Se gana, se cultiva, se merece, y cuando se pierde, recuperarlo requiere acciones, no palabras. Yo había perdido su respeto hacía mucho tiempo. Quizá nunca lo tuve de parte de Jimena, pero mañana, al amanecer, comenzaría el proceso de recuperar lo más importante, el respeto por mí misma. Y con ese pensamiento, me dormí, lista para el día en que la carga inútil les demostraría a todos cuánto pesaba en realidad. La mañana estalló como cualquier otra en esa casa, con prisa y superficialidad. Yo observaba desde la quietud de la cocina, con mi café en la mano, el ritual de Jimena antes de salir. Era una producción elaborada, una sinfonía de cosméticos, caros, ropa de diseñador y el rocío final de un perfume que olía a dinero. Se movía con la confianza de una reina en su castillo, tarareando una canción de moda completamente ajena a que los cimientos de su reino estaban a punto de colapsar. Revisó su reflejo en el espejo del pasillo, se regaló una sonrisa de satisfacción y tomó del perchero el bolso que hacía juego con sus zapatos. Para ella, el mundo era un escenario, y ella era la protagonista indiscutible, siempre bajo la luz de los reflectores. «Ya me voy, cariño. No me esperen a comer, que quedé con las chicas en el San Angelín», gritó en dirección a la habitación, donde Javier aún se arreglaba. El sonido de sus tacones de aguja repiqueteando contra el mármol del piso era agudo y decidido, el sonido de una mujer que pisa fuerte, que va a donde quiere. Escuché el eco de sus pasos mientras se dirigía a la puerta que daba al garaje. Luego, un breve silencio. Un silencio que se alargó un segundo más de lo normal. Y en esa pausa, en esa ausencia de sonido, supe que había llegado el momento. El universo contuvo el aliento conmigo, esperando. Me mantuve inmóvil, mi corazón latiendo a un ritmo tranquilo y firme. La espera había terminado. El silencio se hizo añicos por un grito que no tenía nada de elegante. Fue un alarido agudo, casi animal, cargado de incredulidad y pánico. «¡Javier! ¡Javier! ¡Baja ahora mismo!». El nombre de mi hijo fue una orden, una súplica desesperada. Los pasos apresurados de Javier retumbaron y luego bajó las escaleras de dos en dos. Yo permanecí en la cocina, en la penumbra, como una espectadora en la butaca de un teatro, mientras el drama que yo misma había escrito comenzaba a representarse en la sala. Escuché la voz de Jimena, quebrada por la histeria, balbuceando palabras incoherentes sobre ladrones y sobre el coche que había desaparecido.
irrumpieron en la sala como un torbellino de caos. Ximena estaba pálida, con el maquillaje perfecto, ahora surcado por una expresión de terror. «Nos robaron, Javier. La camioneta no está. Se la robaron. Llama a la policía, por el amor de Dios. Haz algo». Se retorcía las manos, mirando a su alrededor como si el ladrón pudiera estar escondido detrás de un sofá. Javier, siempre un paso por detrás de la energía de su esposa, parecía un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. Estaba confundido, alarmado, pero sobre todo, inútil. Intentaba calmarla con frases torpes mientras buscaba su teléfono con manos temblorosas. Eran el retrato perfecto de dos personas a las que les acaban de arrebatar su posesión más preciada. Fue entonces cuando decidí hacer mi entrada. Salí de la cocina lentamente, sin hacer ruido. Mis pantuflas de fieltro se deslizaban por el suelo sin sonido alguno. En mi mano derecha sostenía la llave del coche, la copia que siempre guardé conmigo. Me detuve en el umbral de la sala y simplemente los observé. Mi presencia era tan tranquila, tan inesperada en medio de su caos, que tardaron unos segundos en darse cuenta de que estaba allí. Fue Ximena la primera en verme, y su pánico se transformó instantáneamente en la furia que también yo conocía. «¿Y tú qué haces ahí parada como una momia? No sirves para nada. Te dije que llamaras a la policía», me espetó con la voz rota. La miré directamente a los ojos. Mi mirada no contenía ira ni resentimiento, solo una calma profunda, una autoridad que ella nunca antes había visto en mí. Dejé que su insulto colgara en el aire, por un momento, que se desvaneciera sin encontrar eco en mi interior. Y entonces, con una voz baja pero tan clara que cortó la histeria de la habitación, pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente toda la noche. «Nadie te robó, Ximena». Mi tono era neutro, una simple declaración de un hecho irrefutable, pero el efecto fue inmediato. Fue como si hubiera arrojado un balde de agua helada sobre una llama. Ximena se quedó con la boca abierta, a media frase. Su cuerpo, que antes se movía, con agitación, se quedó completamente quieto. «¿Qué?», susurró, la palabra apenas audible. «¿De qué estás hablando, vieja loca?». Javier, que estaba a punto de marcar un número en su teléfono, bajó la mano lentamente. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi el primer destello de una comprensión aterradora. Estaba empezando a conectar los puntos, a recordar la humillación de la noche anterior y a intuir la terrible posibilidad de que mi silencio no había sido el de una víctima, sino el de una jueza. Avancé hacia la mesita de centro, esa sobre la cual tantas veces había servido el café a sus invitados. Mis pasos eran los únicos que se oían en la sala. Con un gesto deliberado, coloqué la llave sobre la superficie de cristal. El tintineo metálico fue desproporcionadamente fuerte en el silencio absoluto. Ximena y Javier miraron la llave como si fuera una serpiente. Levanté la vista de la llave y los miré de nuevo, sosteniendo su atención. Y entonces completé la frase. La sentencia final. Yo me llevé lo que es mío. Saqué la carpeta de mi delantal, extraje la factura original y la cédula de propiedad del vehículo y las puse suavemente sobre la mesa, junto a la llave. El papel era la prueba irrefutable, el testamento del poder que yo siempre había ostentado en silencio. Mi nombre, Elena Martínez Vda de Vargas, estaba ahí, impreso en tinta negra bajo el título de propietario. Vi cómo los ojos de saltaban del documento a mi rostro y de vuelta al documento. Cerebro, tan rápido para el cálculo social y la crítica mordaz, parecía incapaz de procesar esta simple y llana verdad. La realidad que se presentaba ante ella era tan fundamentalmente opuesta a su percepción del mundo y de mí, que su mente simplemente se negó a aceptarla. El castillo de naipes de su arrogancia se tambaleaba sobre sus cimientos. «No», musitó negando con la cabeza. «No, esto es una mentira. Es un truco. Una broma de pésimo gusto. Javier, por favor, dile algo. Dile que está senil, que se lo está inventando». Su voz se elevó, buscando desesperadamente que su marido restaurara el orden del universo que ella conocía,
el universo donde ella mandaba, y yo obedecía. Pero Javier no podía ayudarla. No podía negar la evidencia que tenía delante. Él era el único que sabía la verdad sobre los negocios de la familia, sobre la prudencia de su padre y, por extensión, de su madre. Javier se quedó paralizado, su rostro adquiriendo una palidez cerosa. No miraba a una anciana senil. Estaba viendo, quizá por primera vez en su vida adulta, a su madre. No a la cocinera, no a la cuidadora, sino a Elena Martínez, la socia, la administradora, la mujer que, junto a su padre, había forjado un patrimonio desde la nada. El recuerdo de mi fuerza, enterrado bajo años de su propia complacencia, resurgió con una violencia abrumadora. El poder que creía tener como hombre de la casa se le reveló como una farsa. No dijo una palabra. Simplemente se derrumbó en el sillón más cercano, llevándose las manos a la cabeza. Un hombre roto por la revelación de su propia insignificancia. Al ver que su esposo la había abandonado, la negación de Jimena se agrió y se convirtió en una rabia impotente y fea. Dio un paso hacia mí, con el rostro contraído por la furia. «Vieja maldita, ¿cómo te atreviste a hacerme esto? Ese coche era mío. Fue un regalo». El grito era el de una niña a la que le han quitado su juguete favorito, lleno de un egoísmo puro y sin adulterar. Se detuvo en seco. Sin embargo, cuando vio que yo no retrocedía, mi calma era un muro contra el que su histeria se estrellaba y se rompía en pedazos. Esperé a que su grito se apagara y entonces, con la misma voz serena, le di la lección final. «Yo te permití usarlo, Jimena, lo cual es muy diferente». Le corregí con suavidad. «Un regalo se ofrece con cariño y se debe recibir con gratitud y respeto. Cuando el respeto se termina, los privilegios también se acaban. Anoche, delante de tus amigos, me llamaste una carga inútil. Pensé mucho en tus palabras. Una carga no posee nada de valor, ¿no es así? Y una persona inútil es incapaz de tomar sus propias decisiones. Creo que esta mañana te he demostrado, sin levantar la voz, que ambas suposiciones sobre mí eran completamente equivocadas». El silencio que siguió fue la confirmación de mi victoria. Jimena estaba boquiabierta, sin palabras, buscando una respuesta que no existía. Su máscara de sofisticación se había hecho polvo, revelando el rostro asustado y codicioso que había debajo. Javier seguía en el sillón, hundido, enfrentándose al espectro de su propia cobardía. Yo, por mi parte, no sentía euforia ni alegría, solo una inmensa y solemne sensación de paz. Había reclamado mi dignidad. Me di la vuelta, sin decir una palabra más, y caminé tranquilamente de regreso a mi habitación, dejándolos solos en la sala, ahogándose en las ruinas de su mundo y en la verdad que yo les había servido, fría e implacable. Al cerrar la puerta de mi cuarto, el sonido del cerrojo al girar fue el punto final de mi vida anterior. Del otro lado, en la sala, escuché el murmullo incrédulo de sus voces, que pronto se convirtió en un agrio intercambio de acusaciones. La voz de Jimena, estridente, culpando a Javier por su debilidad. La de Javier, por primera vez en mucho tiempo, respondiendo con una furia sorda, culpándola a ella por su crueldad. Pero el sonido de su implosión me llegaba como desde muy lejos, como el eco de un derrumbe en un valle vecino. Ya no era mi batalla. Me senté en el borde de la cama y sentí una calma absoluta, el tipo de paz que llega cuando uno finalmente deja de luchar una guerra que ya estaba perdida. Comencé a empacar mis cosas con una metodicidad serena. No tenía mucho que llevarme de esa casa, pues nunca la sentí mía. Doblé mis rebozos, guardé mis pocas prendas de ropa y envolví en papel de seda los 2 retratos que siempre me acompañaban, el de mi boda con Ricardo y el de Javier el día de su graduación. Al tomar este último, mis dedos acariciaron el rostro sonriente del joven lleno de promesas en el que se había convertido mi hijo. No sentía rencor, sino una lástima profunda. Le habían regalado un mundo de oportunidades y él lo había cambiado por una jaula de oro con barrotes de vanidad. Guardé la foto en la maleta. Amaba al joven del retrato,
pero ya no podía vivir con el hombre en que se había convertido. Mi partida no fue una huida, sino una retirada estratégica. Cuando tuve mis 2 maletas listas, las rodé hasta la puerta de entrada. Javier me interceptó en el pasillo. Tenía los ojos enrojecidos y la cara desencajada. «Mamá, por favor, no te vayas. Hablemos. Lo podemos arreglar». Su voz era un ruego, pero sus palabras sonaban vacías, tardías. Puse mi mano sobre la suya, que temblaba ligeramente. «No hay nada que arreglar, mijo. Hay cosas que cuando se rompen ya no tienen compostura. El respeto es una de ellas. Necesito paz, y aquí ya no la encuentro». Le hablé con la franqueza tranquila quien ya no tiene nada que perder. Jimena no apareció. Supuse que se había encerrado en su habitación, incapaz de enfrentar la humillación suprema. Ser derrotada por la carga inútil. Para una mujer como ella, cuya existencia entera giraba en torno a la percepción de los demás, la pérdida de su estatus y el ridículo de su situación eran un castigo mucho peor que cualquier palabra que yo pudiera decirle. Su condena no era la pérdida del coche, sino el espejo que mi acción le había puesto delante, un espejo que le devolvía la imagen de lo que realmente era, una mujer vacía, sostenida únicamente por el dinero y el trabajo de la persona a la que más despreciaba. Llamé a un taxi desde mi viejo teléfono celular. Cuando el portero me ayudó a subir las maletas al coche, eché un último vistazo al imponente edificio de apartamentos de Polanco. Parecía una fortaleza de cristal, fría e impersonal. No sentí nostalgia ni tristeza, solo el alivio inmenso de quien es liberado de una prisión elegante. Mientras el taxi se alejaba, vi la ciudad a través de la ventanilla. Ya no era el laberinto ajeno y hostil que me intimidaba. Era un campo de posibilidades, una promesa de un nuevo comienzo. El aire que entraba por la ventana se sentía más limpio, más ligero, como si finalmente pudiera volver a respirar a pleno pulmón. Mi primera noche de libertad la pasé en un pequeño hotel en el corazón de Coyoacán. La habitación era sencilla, pero impecablemente limpia y tranquila. Desde la ventana se veía un patio lleno de macetas con bugambillas. Pedí una sopa de tortilla y un flan al servicio de habitaciones, un lujo simple que nunca me había permitido. Mientras comía en la soledad silenciosa de mi cuarto, no me sentí sola, me sentí libre. Era la primera vez en años que cenaba sin la tensión de una crítica inminente, sin el peso de una conversación forzada. Esa noche dormí profundamente, arrullada por la certeza de que había recuperado el bien más preciado de todos, yo misma. Al día siguiente, me puse en acción. Fui a una agencia de autos seminuevos de buena reputación y puse el coche de lujo a la venta. El joven gerente, al ver los papeles y el impecable estado del vehículo, me hizo una oferta generosa. Negocié con la calma y la astucia que aprendí de Ricardo y conseguí un precio aún mejor. Firmar los papeles de la venta fue el acto final de exorcismo. El dinero transferido directamente a mi cuenta no era un premio de lotería, sino la liquidación de un error, la recuperación de una inversión hecha con la esperanza equivocada. Era, simplemente, el capital para mi nueva vida. Con la seguridad financiera en mi bolsillo, empecé la búsqueda de mi nuevo hogar. Recorrer las calles empedradas de Coyoacán, entrar en viejas casonas convertidas en apartamentos, fue una alegría que me había sido negada por mucho tiempo. No buscaba lujos ni grandes espacios. Buscaba luz, una cocina donde el sol entrara por la mañana y, sobre todo, un pequeño balcón para mis plantas. Cada puerta que abría era una puerta a un futuro posible, un futuro diseñado exclusivamente por y para mí. Era la arquitecta de mi propia felicidad y me tomé el tiempo de elegir cada ladrillo con cuidado y con amor. Y lo encontré. Un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio pintado de azul cobalto, a pocas cuadras de la plaza. Tenía una sala llena de luz, una recámara acogedora y un balcón que se asomaba a un jardín lleno de jacarandas. Supe que era mi lugar en el momento en que pisé el umbral. Se sentía como un hogar, no como una vitrina para impresionar a las visitas. Firmé el contrato de arrendamiento esa misma tarde, con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años.
La llave de mi nuevo hogar se sentía en mi mano, 1000 veces más valiosa que la del coche de lujo. Mi siguiente parada fue la oficina de un abogado, un hombre mayor y de trato amable, que me recomendó el dueño del hotel. No fui solo para revisar el contrato del apartamento. Fui para poner toda mi vida en orden. Le pedí que iniciara los trámites para crear un fideicomiso con el resto de mis bienes y que redactara un nuevo testamento. Quería asegurarme de que el patrimonio que Ricardo y yo habíamos construido con tanto sudor fuera a parar a manos que lo merecieran, que lo usaran para bien y no para alimentar la vanidad de nadie. Fue un acto de control, de poder silencioso sobre mi legado y mi futuro. Las noticias de mi antigua vida me llegaban a través de mi sobrina, la hija de mi hermana, que de vez en cuando me llamaba para ver cómo estaba. Me contó lo que yo ya intuía. El matrimonio de Javier y Jimena se estaba desmoronando. Las peleas eran constantes y amargas. Él la culpaba a ella por haber provocado la situación con su soberbia. Ella lo culpaba a él por no haber sabido controlar a su madre. La base de su relación, que al parecer era el estatus y el dinero fácil, se había evaporado, y debajo solo encontraron un vacío lleno de reproches mutuos. No sentí alegría al escuchar esto. La ruina de mi hijo no era mi objetivo. Sentí una tristeza profunda, la misma que siente un jardinero cuando ve que una planta, a pesar de todos sus cuidados, crece torcida y débil. Yo les había dado la lección, pero aprenderla o no, ya era su responsabilidad. Me di cuenta de que mi deber como madre había terminado. Ahora solo me quedaba ser la guardiana de mi propia paz, y esa paz dependía de mantener una distancia saludable de su toxicidad. Recé por ellos, para que encontraran su camino, pero lo hice desde la seguridad y la tranquilidad de mi nuevo santuario. Los días se llenaron de pequeños placeres. Compré muebles sencillos pero cómodos, una vajilla de Talavera que me recordaba a Puebla y, por supuesto, muchas macetas y tierra para mi balcón. Planté geranios, malbones y un pequeño limonero. Cuidar de mis plantas se convirtió en mi meditación diaria. Verlas crecer, florecer, responder a mis cuidados, me llenaba de una satisfacción pura y simple. Mi balcón se convirtió en un pequeño paraíso, un testimonio de que la vida, cuando se la cuida con amor y paciencia, siempre florece, sin importar la edad. Empecé a reconstruir los lazos familiares que había descuidado. Invité a los hijos de mi sobrina, mis sobrinos nietos, a pasar una tarde conmigo. Hicimos galletas de mantequilla en mi nueva cocina y el apartamento se llenó de sus risas infantiles. Me contaron sus historias del colegio, sus pequeños secretos, sus sueños. Me miraban con cariño, con admiración. Para ellos, yo no era una carga. Era la tía Elena, la que contaba las mejores historias de Puebla y hacía las galletas más ricas. Ese día sentí que mi corazón, herido por la indiferencia de mi hijo, comenzaba a sanar, remendado por el amor genuino de esos pequeños. El asunto del apartamento de Polanco, que legalmente también era de mi propiedad, tenía que resolverse. Mi abogado les envió una notificación formal y respetuosa. Tenían 2 opciones: empezar a pagar una renta mensual, equivalente al valor del mercado, o desalojar la propiedad en un plazo de 60 días. No era un acto de venganza, sino de justicia y de orden. No podía seguir subsidiando un estilo de vida que se había construido sobre la base de mi humillación. Era el último vínculo económico que me ataba a ellos, y era hora de cortarlo. La llamada de Javier no se hizo esperar. Era la voz de un hombre desesperado. Me suplicó. Me dijo que no podían pagar esa renta, que los iba a dejar en la calle, que cómo podía hacerle eso a mi propio hijo. Esta vez, su manipulación no me afectó. Mi voz fue firme, pero no cruel. Javier, tú eres un hombre adulto, con una carrera y una esposa. Resolver cómo van a pagar el techo que los cobija es su responsabilidad, no la mía. Durante años han vivido muy por encima de sus posibilidades gracias a mi ayuda. Es hora de que aprendan a vivir con lo que ganan por su propio esfuerzo. Se llama madurez. Y colgué. Para llenar mis días de más vida, me inscribí en un club de jardinería en la Casa de la Cultura,
de Coyoacán. Allí conocí a otras mujeres de mi edad, viudas, divorciadas, mujeres con historias de resiliencia y fortaleza. Compartíamos consejos sobre nuestras plantas, pero pronto empezamos a compartir también nuestras vidas. Encontré una nueva comunidad, un círculo de amigas con las que podía reír, tomar un café y hablar sin miedo a ser juzgada. Me di cuenta de lo aislada que había estado y de lo vital que es tener una red de afecto que te sostenga. Mi nueva rutina era un bálsamo para el alma. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, caminaba hasta el mercado para comprar fruta fresca y pan de dulce, leía el periódico sentada en mi balcón, con el sol de la mañana calentando mi rostro. Por las tardes, me reunía con mis amigas o simplemente me dedicaba a leer alguna de las novelas que siempre había querido leer. Por las noches, escuchaba los boleros de Agustín Lara en un pequeño tocadiscos que compré. Era una vida sencilla, sin lujos, pero era mía. Y en su simplicidad encontré una felicidad profunda y duradera. Empecé a entender lo que significaba estar completa. Durante la mayor parte de mi vida, mi identidad se había definido en relación a otros. Era la esposa de Ricardo, luego la madre de Javier. En Polanco, era la mamá de Javier, un apéndice, una sombra. Ahora, por primera vez, era simplemente Elena. Y Elena era suficiente. Era una mujer con sus propios gustos, sus propias amigas, sus propios proyectos. No necesitaba la aprobación de nadie para sentirme valiosa. Mi valor no residía en mi utilidad para otros, sino en mi propia existencia, en mi propia dignidad. Con el tiempo, supe por mi sobrina que Javier y Jimena habían dejado el apartamento de Polanco. Se mudaron a un lugar mucho más modesto en una colonia de clase media. Jimena tuvo que vender sus bolsos de marca y sus joyas para pagar las deudas. Su círculo de amigos, tan volátil como la espuma, se desvaneció de la noche a la mañana. La humillación pública que tanto temía se hizo realidad, no por mi mano, sino como consecuencia directa de sus propias elecciones y de su propia superficialidad. El estatus que habían construido se reveló como lo que era, un espejismo insostenible. Ha pasado un año desde que salí de esa casa. Mi balcón es una explosión de colores. Los geranios rojos y los malbones rosas compiten por la atención del sol. La vida se ha asentado en un ritmo de paz y gratitud. Ya no hay tormentas en mi corazón, solo la calma de un lago al atardecer. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis propios pensamientos y a valorar el silencio no como una ausencia, sino como una presencia llena de serenidad. Hace una semana recibí una carta. La caligrafía era la de Javier. Mi primer impulso fue no abrirla, pero algo me detuvo. Con manos temblorosas, rompí el sobre. No eran las súplicas ni las excusas que esperaba. Era una disculpa real, escrita desde un lugar de aparente honestidad. Me contaba que él y Jimena se habían separado, que estaba yendo a terapia para entender su propia debilidad y el porqué de sus acciones. Por primera vez, se hacía responsable de su cobardía y del dolor que me había causado. No pedía nada, solo quería que yo lo supiera. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de una liberación compleja y profunda. Eran las lágrimas por el hijo que había perdido y por el hombre que, tal vez, aún tenía la oportunidad de renacer de sus propias cenizas. Vi un destello de esperanza, no para una reconciliación inmediata, sino para la sanación de su propia alma. Y eso, para una madre, es el único consuelo posible. No he respondido la carta todavía. La guardo en un cajón. Necesito tiempo. He aprendido que mi paz es mi prioridad y que el perdón, para que sea verdadero, no puede ser apresurado. Debe nacer de un lugar de fortaleza, no de obligación. Perdonaré a mi hijo, estoy segura, pero lo haré en mis propios términos. Cuando mi corazón esté listo y cuando sepa que hacerlo no pondrá en riesgo la tranquilidad que tanto me ha costado construir. He pensado mucho en el legado de Ricardo y en el mío propio. Ya no se trata del dinero ni de las propiedades. Nuestro verdadero legado es la lección de dignidad
que esta experiencia me obligó a enseñar y a aprender. Es la prueba de que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo, para exigir respeto, para empezar de nuevo. La verdadera herencia que quiero dejar es la de la fuerza silenciosa, la resiliencia del espíritu. En mi club de jardinería, ahora soy yo quien da los consejos. Mis amigas se ríen de mi buen humor y dicen que tengo una mano bendita para las plantas. Ellas no conocen toda mi historia, pero ven sus resultados. Una mujer de 76 años que ríe a carcajadas, que camina con la espalda recta y que mira el futuro con curiosidad, no con miedo. Soy la prueba viviente de que las segundas floraciones son, a menudo, las más hermosas y coloridas. He tomado una decisión sobre el futuro de mi patrimonio. Con la ayuda de mi abogado, he establecido una pequeña fundación con el nombre de Ricardo. Su propósito será dar becas a jóvenes de escasos recursos de Puebla que quieran estudiar administración de empresas y empezar su propio negocio. El dinero que una vez sirvió para financiar la arrogancia, ahora servirá para cultivar sueños. El legado de mi esposo, un hombre que empezó desde abajo, volverá a sus raíces para ayudar a otros a crecer. Me siento útil de nuevo, pero de una forma completamente diferente. Mi utilidad ya no se mide por los platos que sirvo o la ropa que lavo. Se mide por la esperanza que puedo ofrecer, por la sabiduría que puedo compartir, por el bien que puedo hacer en mi comunidad. Mi propósito se ha renovado. Se ha expandido más allá de las paredes de un hogar. He encontrado mi lugar en el mundo, un lugar que yo misma he cultivado y he hecho florecer. Mañana voy a responder la carta de Javier. No le diré que todo está perdonado. No, aún. Simplemente lo invitaré a tomar un café en mi lugar favorito de Coyoacán. Un terreno neutral. Será un primer paso, una pequeña puerta entreabierta. Lo que suceda después, el tiempo lo dirá. Pero sé que me acercaré a ese encuentro no como una madre herida, sino como una mujer completa, dueña de sí misma, que ofrece una oportunidad, no una rendición. Esta tarde, sentada en mi balcón, observo cómo el sol se pone, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. El aire huele a jazmín y a tierra mojada. Escucho el murmullo lejano de la vida en la plaza, las campanas de una iglesia, y siento una gratitud inmensa, no por el dolor que pasé, sino por la fuerza que descubrí al atravesarlo. No cambiaría nada, porque cada humillación, cada lágrima, me condujo a este preciso momento, a este balcón, a esta paz. Estoy en casa, finalmente. Mi historia es una de muchas, lo sé. La historia de una mujer que se cansó de ser invisible. Pero es mi historia, y al contarla, me la apropio. La transformo de herida en una medalla. Es el testimonio de que la dignidad no tiene edad ni fecha de caducidad, y que el respeto propio es el único lujo por el que vale la pena luchar hasta el último aliento. He aprendido que la familia no siempre es la de la sangre. A veces, la familia es un grupo de amigas que ríen contigo alrededor de una mesa. A veces, es un niño que te sonríe en el parque. A veces, la familia es simplemente la paz que encuentras en tu propia compañía. He perdido un hijo, al menos por ahora, pero he ganado un mundo entero. El último rayo de sol desaparece y las primeras estrellas empiezan a parpadear en el cielo. Cierro los ojos y respiro hondo. El perfume de mis flores me llena los pulmones. No hay amargura en mi corazón. Solo hay espacio, luz y una tranquilidad tan profunda como la noche misma. Estoy en paz, estoy completa, estoy libre. Y eso es más de lo que jamás soñé tener. Mi historia podría parecer la de una venganza, pero en mi corazón sé que no lo es. Fue, más bien, un acto de amor propio. Una lección que la vida me obligó a dar para poder seguir viviendo, y no solo sobreviviendo. Aprendí que el silencio tiene muchas formas. Durante años, mi silencio fue el de la paciencia, el de la esperanza, el que se confunde con la debilidad. Pero el silencio también puede ser un lugar de poder, el espacio donde se observa, se aprende y se planea. La gente que hace mucho ruido rara vez escucha, y por eso nunca ven venir el cambio que nace de la quietud. No subestimen
nunca la fuerza de una persona callada. No es que no tenga nada que decir, es que está esperando el momento preciso para que sus acciones hablen más fuerte que cualquier grito. Descubrí también la naturaleza peligrosa del sacrificio sin límites. Como madre, creí que mi propósito era darlo todo, allanar el camino de mi hijo, protegerlo de cualquier aspereza del mundo. Pero al hacerlo, sin darme cuenta, le impedí crecer. Le enseñé que todo le era debido y nada le era exigible. El amor incondicional no debe ser sinónimo de una falta de consecuencias. El verdadero amor, el que construye y no el que ahoga, a veces exige dar un paso atrás, retirar la mano y permitir que la persona que amas se enfrente a sus propios errores. A veces, la lección más amorosa que podemos dar es la de nuestra propia ausencia, para que en ese vacío puedan finalmente encontrarse a sí mismos. La idea de riqueza ha cambiado por completo para mí. Antes, la medía en propiedades, en cuentas de banco, en la seguridad que podía proveer. Hoy, entiendo que la verdadera riqueza es intangible. Es la paz que siento al despertar por la mañana en mi propia casa. Es la risa de mis amigas en el club de jardinería. Es el orgullo de ver una nueva hoja brotar en mi limonero. Es la libertad de caminar por la calle sin sentirme juzgada o menospreciada. El dinero me dio las herramientas para mi liberación, sí, pero la verdadera fortuna fue encontrar el valor dentro de mí para usarlas. La mayor riqueza es ser dueño de tu propia dignidad, un tesoro que nadie te puede embargar. No sé qué pasará cuando me siente a tomar ese café con Javier. Quizás sea el inicio de una nueva relación, una construida sobre la honestidad y el respeto mutuo que ahora exijo. O quizás sea simplemente un cierre, una despedida formal del hijo que fue y del hombre en el que se convirtió. Y la verdad es que por primera vez estoy en paz con cualquiera de los dos desenlaces. Mi felicidad ya no depende de su validación ni de su arrepentimiento. Me ha costado 75 años aprenderlo, pero mi bienestar emocional es mi propia responsabilidad. Le desearé siempre lo mejor, como cualquier madre, pero ya no estoy dispuesta a incendiarme yo para mantenerlo a él caliente. Así que esta es mi herencia, mi testamento en vida. No son las propiedades ni los números en un estado de cuenta. Es esta historia, la historia de cómo una mujer, a la que llamaron carga inútil, recordó que sus espaldas eran fuertes no solo para soportar el peso del desprecio, sino también para erguirse y reclamar el paisaje que le pertenecía. Soy Elena Martínez, una mujer de Puebla que amó, trabajó, sacrificó, cayó y finalmente se levantó. Y al levantarme, no para pelear, sino para reclamar mi paz, encontré la libertad, una libertad silenciosa, florecida y, sobre todo, irrevocablemente mía. Ahora, díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Dejen su opinión en los comentarios. Y cuéntenme también desde qué rincón de este mundo me están escuchando. Para ayudar a que estas historias lleguen a más personas, les pido que se suscriban al canal y compartan este video.